Encuentro TV. Comunicación alternativa. Fueron 11 días de protestas donde el movimiento indígena lideró estas protestas, lo que dejó de saldo, según la Defensoría del Pueblo, 10 fallecidos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, lo que provocó, después del 13 de octubre, la derogatoria del decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. Primero, conocer una lectura, usted como abogado penalista, sobre este marco de 11 días de las protestas. Sí, primero, ¿usted sabe cuán explotadas, cuán invisibilizadas han sido las mujeres a lo largo de la historia? ¿Usted cree que se consiguió que puedan tener acceso al trabajo en igualdad de condiciones con los hombres a título gratuito? ¿Usted cree que no fueron asesinadas un 1 de mayo? ¿Usted cree que las conquistas laborales, por ejemplo, de las 40 horas semanales o la famosa batalla del Pichincha, se lograron vencer tirando globos con perfume y hablando siempre pacíficamente? No, las grandes luchas sociales son, lamentablemente, siempre violentas. Eso hay que entenderlo. Y la violencia es la expresión de un Estado decadente. En el Ecuador, lamentablemente, el actual presidente de la República, yo esto lo digo sin ningún problema, la vida es tan rápida como un disparo, sé que me puedo morir en cualquier momento, pero me voy a morir diciendo lo que creo. El presidente de la República es un inhabilitado intelectual para gobernar el país. Atención con esto, ¿ya? A él no le interesa realmente estudiar las relaciones económicas, las relaciones interpersonales. Es un tipo que dice cualquier disparate, cualquier idiotez, y las dice recurrentemente. Se le ha convertido en algo como muy normal, y respetando la más alta magistratura que tiene. Las expresiones de violencia, lamentables por cierto, de octubre, son el fiel reflejo de un modelo que ya cayó en decadencia. Dicen por allí, no, es que solamente estaban protestando los correístas. Rafael Correa, no está en condiciones de sacar a la calle ni a su mamá. Un día antes de que Virgilio Hernández se presentase en la Fiscalía para ser secuestrado por el Poder Judicial ecuatoriano, Correa convocó a sus huestes a movilizarse masivamente para apoyarlo a él. Estaban 50 gatos. Un grupo pequeño. Muy pequeño. Esto quiere decir que sin sándwiches no hay paraíso. Sin el sándwich, la cola, sin obligar a los empleados públicos a movilizarse, no pasa nada con Correa. Correa no está en condiciones de hacerlo. Tampoco el MPD, tampoco la Izquierda Democrática, tampoco el Partido Social Cristiano. Ellos prácticamente no existen, son sectas muy pequeñas. Esto de los partidos políticos que están en grave ocaso, que están viviendo sus peores momentos en el siglo XXI, queda claro que ellos no son capaces, repito, de mover a nadie. Acá hubo una explosión social en la calle, estábamos codo a codo, los indígenas, los estudiantes, los que criticamos ácidamente la desigualdad social, los desempleados, el precariado. Imagínese usted, usted va a la Facultad de Comunicación, estudia muchos años. Luego, para poder conseguir un empleo y para poder ganar el básico en algún gran medio, tiene que ser generalmente objeto de todo tipo de presiones. ¿Ok? Para que no se ofendan los grandes señores. De presiones, para poderle dar el empleo. Tienen que evaluarla, tienen que irla calificando, cuáles son sus destrezas y habilidades. Después, pero nos damos cuenta que los grandes periodistas, por ejemplo, en el Ecuador, son tipos que no tienen el título de comunicadores sociales. ¿Ok? Esos muchachos que van a la universidad, que se esfuerzan día a día o que no pueden ingresar a la universidad, que se matan trabajando o se matan vendiendo alguna cosita en la calle, conforman el gran precariado, que son una clase social emergente. Aquí estaban antes, en el 70, según Marx, los dominantes y los dominados, pero el gobierno ecuatoriano, el gobierno chileno, el gobierno venezolano y el boliviano y toda la región se olvidaron de que acá hay un grandísimo número, que al menos es el 70, el 80% de las poblaciones,
que no tienen empleo, que no tienen una garantía de certidumbre ante nada. Quiero enfocarme en algo que usted ha resaltado, que las grandes luchas o las grandes revoluciones para poder cambiar el mundo ha habido un derramamiento de sangre. Y sin duda alguna lo fue en este octubre, cuando se levantó el pueblo ecuatoriano liderado por el movimiento indígena. Usted lo habrá visto en redes sociales, se criticaba mucho al movimiento indígena manifestando de que solo era el 7% de representación en la población y que mucha gente no se sentía representados por este movimiento. ¿Cuál es la crítica o qué es su opinión referente a eso? Si se acuerda usted de este diputado socialcristiano que sacó una pistola en el Congreso Nacional y gritaba: dejen que vengan los indios, que les quiero dar bala a los indios de mierda. ¿Ok? Socialcristiano. El otro, el más grande líder de ellos, acaba de decir que se queden en el páramo, ¿no? O sea, una clara advertencia. Mire, yo extraño la época en la que el racista de mierda no expresaba sus ideas patulecas, porque sabía perfectamente que iba a ser despreciado por la gente que lo iba a tachar como un racista de mierda. Al menos tenía algún freno inhibitorio para decirlo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros vivimos en una sociedad abiertamente racista y excluyente. Nos creemos que somos descendientes de arios, de germanos, que somos vikingos, cuando tenemos o de indígena o de africano, pero no lo quieren aceptar. Luego, los que más hablan de que los indígenas solamente representan el 7% de la población ecuatoriana, ellos son los dueños de esta tierra, ellos son los dueños ancestrales de este país. Los que vinieron después a vender telas desde el lejano oriente y que después hicieron estos señores que son muy buenos para el comercio, ¿no? Que después se hicieron políticos y ahora son los dueños del país. Ellos son los extraños, ellos son los que llegaron después. Entonces, yo sí me siento representado por ese movimiento indígena que, si bien es cierto, comete algunos errores en el tema de unificar más la propuesta de cambio, porque lamentablemente hay algunos dirigentes que son demasiado sectarios. Pero lo que ha hecho el movimiento indígena es una gesta maravillosa que va a ser recordada por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo se puede entender que en pleno siglo XXI, donde se supone que la población es educada ya, todavía sigue habiendo ese clasismo, esa discriminación y esa xenofobia, inclusive por mismos rectores de universidades privadas? No solamente eso, nosotros somos una sociedad alarmantemente machista, nosotros somos una sociedad alarmantemente hipócrita, ¿Quiere decir mentirosa. que no hemos aprendido nada de la historia de atrás? No, quiere decir que no leemos, quiere decir que no solamente no aprendemos, es decir, si usted no lee, no aprende, no hay ninguna posibilidad de conectarse a eso. Por ejemplo, cuando usted quiere convocar al demonio, se pone a jugar a la ouija, tiene que hacer de alguna manera llamarlo. Si no lo llaman, no puede esperar que se aparezca. Es decir, para la gente que cree en estas cosas. Es decir, para poder tener conocimiento hay que prepararse. La gente que se prepara evita cometer estupideces propias como la de mi perro, ¿no es cierto? Pero si usted evidentemente está en un estado de naturaleza, es un salvaje y dice cosas propias de salvajes, como decir que los indígenas no los representan. Según académicos, han manifestado de que todas las condiciones estuvieron dadas para que el gobierno se caiga. Pero existe una lectura de que los indígenas no quisieron tumbar al gobierno por no darles la razón o que se lleven el triunfo los correístas, porque por el lado del gobierno se estaba manifestando de quienes se estaban manifestando en las calles eran correístas supuestamente. Claro, eso sería retrotraernos a la vieja discusión de cuál fue primero, el huevo o la gallina. Yo lo que creo es que yo tengo mi propia opinión en este tema, pero si empiezo a plantearla públicamente, en un estado policial en el que vivimos, Diana Salazar me mete preso mañana. Es decir, porque ella va a interpretar cualquier cosa que yo diga como un llamado o como una incitación a la rebelión. Me parece que hay un gobierno muy debilitado a partir de INA Papers, un gobierno muy debilitado a partir del famoso motelazo del helicóptero de María Paula Romo, un gobierno muy debilitado porque no ha hecho una sola obra en 3 años y nos sigue con la cantaleta de que, no, es que la culpa es del correísmo. ¿Correísmo cuál? ¿El primero o el segundo? Porque verás, cuando te dicen que
que pretenden echarle la culpa de todos los males sociales a Rafael Correa, habría que recordar que Lenín Moreno fue su vicepresidente durante 6 años y luego fue becado a la ciudad más cara del mundo con nuestros impuestos 4 años a Ginebra. Entonces, mira, lo que me parece es que hay un gobierno muy debilitado que sin duda ninguna está viviendo sus peores momentos y que no se va a recuperar jamás de esto. No estoy muy seguro de si la protesta indígena, este levantamiento indígena, tenía como objetivo tomarse Carondelet. Yo más bien lo que creo es que la propuesta fue muy inteligente y lo que ellos querían era desnudar a un Estado burgués que cae ante la hecatombe de valores, ante la hecatombe de una verdadera repartición de la riqueza. Luego, además, en los últimos años, tú que eres muy joven, ¿cuándo escuchaste hablar de la famosa deuda de los banqueros con el SRI? No lo habías escuchado. Tampoco habías escuchado los 1.200 millones de dólares que le deben los patronos al IES, por ejemplo. Recién ahora, con este gran impacto de las movilizaciones de octubre, nos enteramos que el bendito Contralor Celi, que era el subcontralor de Poli, ¿no es cierto?, que no ha ganado ningún concurso, cuyo sobrino fue capturado con $250.000 en Estados Unidos y se acaba de declarar culpable. Un pendejo que no trabajaba en nada, con $250.000, ¿quién se los dio? Habría que investigar. Eso no les interesa, pero lo interesante es que nos enteramos a partir de la bronca de octubre que Poli le ha perdonado una glosa de 1.200 millones de dólares a Carlos Slim. Entonces, me parece que el movimiento indígena lo que quería era hacer visible esto, hacer visible el racismo de una sociedad que sucumbe ante la ausencia total de lealtad a cualquier discusión reglada. Me parece que va por allí. El día de las protestas, el movimiento indígena manifestó de que a ellos no les interesaba quemar el edificio o los documentos que reposan en la Contraloría General del Estado. Se quemó por 3 ocasiones. La tercera fue cuando ya se levantó el paro, después del 13 de octubre, que también fue atacada. ¿A quién le convenía que se quemen o que se eliminen esos documentos que reposan en la Contraloría General del Estado? En 1933, Hitler, en plena Alemania que estaba hirviendo, ordenó quemar el Reichstag. Y después le echaron la culpa ¿a quién? A los comunistas. ¿Ok? Es decir, la historia está llena de episodios en los que los mismos regímenes autoritarios ordenan hacer barbaridades. Así es que solamente se lo dejo rebotando. Yo el tema de la quema del edificio de la Contraloría no me lo creo. ¿Ok? O sea, es que estuvo vinculado a la protesta indígena, a la protesta de los muchachos pobres, a la protesta de los muchachos que no pueden ingresar a la universidad. Pero vayan a vender ese cuento a quien se los crea, ¿no? Yo no me lo creo. ¿Usted cree que el sector indígena estuvo manipulado? ¿Hubo alguien detrás de ellos, alguien que los financió, alguien que los estuvo manipulando, incentivarlos para que se levanten? El movimiento indígena lo que ha planteado es: señores, vamos a rescindir el contrato en estricto derecho. Y entonces salió el señor Fidel Egas y dijo: a ver, señores, un ratito, ¿cuál contrato van a rescindir? El contrato de la sumisión, señor, porque a partir de hoy ya no vamos a ser tus esclavos, ya no vamos a ser tus empleados, queremos vivir igual que tú, y estamos reclamando las mismas posibilidades para vivir como ante Dios y la justicia, como iguales, como pares. Ah, no, señores, la rescisión del contrato de sumisión no se puede hacer. Entonces hay bronca. Yo creo que detrás del movimiento indígena seguramente hay algunos actores internacionales muy importantes, académicos que viven hace muchos años en el Ecuador, que están metidos en las comunidades indígenas trabajando, gente muy preparada, muy capaz, que ha aportado con algunas tácticas de organización. Pero después la protesta es de ellos, que nos terminan dando una lección a los mestizos de lo que significa el pundonor, la valentía y el amor a esta patria. Ahora, si ellos quieren llegar al poder por las urnas en 2021, van a tener que aliarse, quieran o no, con los sectores mestizos más progresistas, con los obreros, con los estudiantes, y evidentemente para ejercer ellos el rol protagónico, pero solos no van a llegar. Es momento de buscar aliados. ¿Cómo creer que es legítima esta protesta o de buscar el bien común de todos los ecuatorianos, de los 17 millones de ecuatorianos, cuando hemos tenido dirigentes del sector indígena que han estado aliados con gobiernos de turno? El señor Macas, quien estuvo de consejero transitorio, quien evaluó a las autoridades de control, dejó poniendo a las autoridades actualmente, la señora Lourdes Tibán, que también ha sido aliada de algunos gobiernos de turno, que actualmente es
es representante ante la ONU para las cuestiones indígenas por este gobierno que fue propuesto. Entonces, ¿cómo creer que es legítima esa protesta de buscar el bienestar de los 17 millones de ecuatorianos cuando sus dirigentes se han aliado con los gobiernos de turno? ¿No cree que eso le deslegitima de alguna manera? ¿Quieres hacer una entrevista un poco más heavy? ¿Te puedo hacer una pregunta yo para poderte contestar la tuya? ¿Me permites? No, pero estamos conversando. ¿Ya? Sí, por supuesto. Vamos a hacerlo. Te pregunto, ¿alguna vez en tu vida le fuiste infiel a un chico? Nunca. Nunca. Yo conozco personas que han sido infieles en sus relaciones. Y sin embargo, luego no podemos nosotros calificar a todas las mujeres o a todos los hombres por esos deslices que han cometido otras mujeres y otros hombres. Es decir, hay algunos personajes que necesitan ser espectorados del movimiento indígena, como también muchísimos mestizos vivimos mintiendo, cometemos graves errores como fallarle a gente que nos quiere, y sin embargo seguimos vivos, y sin embargo nadie nos señala con el dedo. Yo pienso que hay algunos elementos que deben salir del movimiento indígena, que debe depurarse el movimiento. Pero no deberían dejarlos de lado porque les deslegitima de alguna manera. E incluso hay una dirigente que hace poco la sumaron, ¿no es cierto? Y fue brutalmente, digamos, repelida por la población en general. Dentro del diálogo, cuando se dio el domingo 13 de octubre, con la intermediación de la ONU, de la conferencia episcopal, ¿cómo cree que quedó el gobierno y el sector indígena? ¿El sector indígena triunfó? ¿El gobierno quedó debilitado de alguna manera? En plena era digital, los indígenas obligaron al gobierno, porque le dijeron, ok, yo les doy todo lo que ustedes quieran, ok, me bajo los pantalones en este mismo momento. Y los indígenas le dijeron, sí, pero te los vas a bajar delante de todo el mundo. No solamente delante de todo el país, eso quedó grabado. Las imágenes de un Lenín Moreno derrotado, de rodillas, las imágenes de un Juan Sebastián Roldán prepotente como el niño rico que es, el ex correísta que él sí era, igual que María Paula Romo, que Michelena, porque si hablan de correísmo, ellos son el correísmo. ¿Ok? Ellos son la repetición de lo mismo de siempre. Por eso cometen las mismas barbaridades, por ejemplo, los mismos abusos que hacía Correa, porque son formados por él mismo. Entonces, lo hermoso fue, el poema era ver a la extrema derecha ecuatoriana de rodillas frente a un movimiento de poncho, frente a un movimiento de gente pobre, de gente débil. Tienen que darse cuenta que o empiezan a cambiar las cosas, o le empiezan a poner algún parchecito a su carro que ya no da más, o se les va a quedar en medio del páramo y no les va a ir muy bien. Usted sabe, el domingo pasado se archivó la ley de crecimiento económico que envió el Ejecutivo para que la Asamblea lo apruebe. Va a volver a enviar un nuevo proyecto, pero ha manifestado el mismo ministro Martínez, que es lojano, el ministro de Economía y Finanzas, que no ha tomado en cuenta ninguna de las propuestas que propuso el movimiento indígena. Sí, bueno, Martínez no dice que el gato ladra. Él habla del gato cuando todos estamos hablando de las propiedades del perro. Es un pobre hombre que confunde las reglas de la conversación. Es clarísimo que van a volver a enviar ese mamotreto de proyecto de reactivación económica que mucha gente lo denomina ley del saqueo, y que lo que les interesa exclusivamente es perdonarle, bajarle el anticipo del impuesto a la renta a los banqueros, a los bananeros, a los empresarios, a los que más tienen. Dicen que, primero, la idea era, vamos a ponerles $1.000 de impuesto por cada $1.000.000 de ingreso que tengan. Y entonces Yanegui Nostroza dice, pero hay empresas a las que les ingresa 10 millones, pero sin embargo tienen pérdidas. Ok, si tienen pérdidas durante 10 años consecutivos, deberían dedicarse a otra cosa. Porque son realmente unos idiotas que están haciendo empresa para perder. O más bien nos deberíamos sincerar y revisar que algunas empresas de pronto ponen los gastos del dueño, del principal empresario con la moza y con los hijos que tienen el otro matrimonio a Disney, y los pone como gastos de la empresa, y al final terminan perjudicando a los trabajadores. Es decir, habría que sincerar eso. Lo segundo es, aquí lo que está en juego es que el gobierno ha pactado con Nebot,
con Lasso, con la extrema derecha más repudiable y más apestosa de este país, porque lo que pretenden es ir a la muerte cruzada. Con la muerte cruzada, recuerde usted que se elimina el Parlamento y Moreno queda todavía 6 meses más en el poder como el único legislador. Sin asamblea. Sin asamblea. Él legisla y él es el poder ejecutivo. 6 meses para convocar elecciones, para coger desprevenido a los movimientos sociales y poder poner en Carondelet a Nebot, al racista de Nebot o al racista de Lasso, que hablaba con su voz no lo sé, bastante extraña. Exijo más fuerza de las Fuerzas Armadas porque les dan más balas a los terroristas. Y después dice, ay, yo amo a los indígenas. Anda a amar a tu madre si quieres, pero tú no puedes ser representante de nadie. ¿Le conviene al gobierno ir a la muerte cruzada cuando ya está 2 años, 7 meses en el poder y le falta poco tiempo para culminar? El gobierno ya está muerto. El gobierno lo que quiere es impunidad para el futuro. ¿Y qué pasaría si llegan al poder los enemigos declarados del correísmo? Porque acá estamos sectores académicos, intelectuales, que toda la vida hemos estado en la bronca y que somos enemigos declarados del correísmo, de Nebot, de Lasso y de toda esa gente. ¿Qué pasa si esta gente llega al poder? Moreno termina preso, igual que Correa. ¿Ok? Pero entonces, a él lo que le conviene es, él está secuestrado por Nebot y por Lasso, porque son los únicos que le dijeron, mira, che, si nosotros llegamos al poder, te tapamos, te aguantamos los INAPAPER para que te vayas a vivir tranquilamente a Ginebra, que es donde te gusta. A eso me iba. ¿Le conviene dejar a un amigo suyo para que le cubra las espaldas después de que termine el periodo? Sin duda, porque en la cárcel violan. En junio se presentó una demanda en contra del Estado ecuatoriano por la firma con el Fondo Monetario Internacional ante la Corte Constitucional. Sin embargo, esta Corte supuestamente se habría pronunciado el 3 de octubre, pero no habría notificado a este grupo del sector social quienes presentaron esta demanda por las protestas, que no habría hecho llegar la notificación. Sin embargo, hace 2 semanas atrás, este mismo grupo social, como es Acción Jurídica Popular, y Pablo Dávalos, quien fue asesor de la CONAIE, quien presentó esto, presentaron nuevas acciones legales constitucionales, ya pidiendo la destitución de los 9 jueces constitucionales por haber incumplido al haberse pronunciado ante esta demanda constitucional. Sí, mira, a mí me da muchísima pena porque yo creo que Hernán Salgado Pesantes, que es un profesor respetadísimo, PhD por una universidad francesa muy importante, es un hombre que es sin duda ninguno uno de los juristas, uno de los constitucionalistas más respetados a nivel mundial. Me da mucha pena porque Ramiro Abela Santamaría, que es un tipo brillante, integra en esa Corte Constitucional que ha venido, no ha llenado las expectativas de sectores populares, de sectores académicos, que se ha quedado de año en muchas cosas. Me parece que, por ejemplo, solamente para decirte, antes de entrar al tema de Dávalos, recuerda tú que hay una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos del Código Orgánico de la Función Judicial que criminalizan el ejercicio de la abogacía. Hace 11 años está allí. Le mandamos cartas semanales a Hernán Salgado. Es decir, prácticamente tendría que mandarles cartas de amor a todos los señores de la Corte Constitucional porque le escribo más que cualquier novia que haya tenido en mi vida. Y no le prestan ninguna atención. Luego, evidentemente, la destitución de ellos en estricto derecho procede. Ellos han cometido un error procedimental que hace factible su destitución al haberse pronunciado antes de resolver 2 demandas muy importantes de sectores populares. Así es que sí, yo estoy convencido pero que esa destitución no se va a dar, porque recuerda tú que esa es una corte que tiene algunos elementos socialcristianos y que está muy, muy vinculada al gobierno de Lenín Moreno. Pero ¿es legítima este dictamen que da la Corte Constitucional manifestando de que la firma del Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional no cabe el control constitucional porque no tiene efectos en los ciudadanos? Es el dictamen de los jueces. Sí, que me parece que es una de las páginas más hermosas que podría tener una revista cómica. ¿Okay? ¿Cómo no podría tener en el efecto en la vida de los ciudadanos el acuerdo de intención que te plantea, entre otras cosas, que hay que votar a más trabajadores a la calle? O sea, ¿cómo no tendría efectos en la población? Es decir, mira, no nos damos cuenta que la violencia, que la paz, para empezar, está mucho más allá que el cese al fuego.
que el mero silencio por el silencio, porque entonces en el cementerio habría paz, pero en el cementerio hay muchos muertos, mucha gente asesinada por las dictaduras. Esa no es paz. Ahora, lo que ellos dicen es que no hay ningún efecto. Hay un efecto en la vida diaria de todos. ¿Por qué? Porque si mañana echan a un montón de trabajadores, suben la gasolina, se disparan los precios de todo, la gente tiene más necesidades, se ve impelida a poder comprar menos, a no mandar a sus hijos a la escuela. Esa gente que no va a estar muy contenta y que de pronto te ve en la calle y tú le dices cualquier cosa o te tropiezas con ellos y de pronto te agreden. ¿Por qué? Porque se forma la esquizofrenia social. Esa es la receta del FMI en todos los países en los que he estado. Portugal es un ejemplo vivo de eso. Pero los 9 jueces de la Corte Constitucional fueron puestos o evaluados o fueron puestos por el gobierno de Moreno. Fueron puestos por José Trujillo. Pero que decían, por académicos. José Trujillo es lo más grande que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque es viejo. Pero hubo... solamente voy a decir algo. Los buenos mueren jóvenes. Pero hubo, si bien por el Consejo Transitorio, pero impuso un grupo para que se haga la selección, que estuvieron académicos, el mismo presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Claro, que también evalúa a los jueces de la Corte Nacional, que es madre y padre a la vez, que es madre de dragones, hijo de los Rockraki, o sea que solamente le falta ser presidente de Navidad. Es muy feo que un abogado en libre ejercicio ecuatoriano esté evaluando y poniendo jueces en la Corte Constitucional, en la Nacional. Es decir, tiene que traer a abogados extranjeros brillantes, grandes académicos, que no tengan ninguna vinculación anterior, ni posterior, ni presente con los jueces que van a decidir cosas en las que él tiene intereses. No estoy diciendo que él esté manipulando la justicia de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que sería muy feo. Es decir, que porque la mujer del César no solamente tiene que ser, sino también parecer. Y en la cosa pública eso se maneja con mucha fuerza. A mí me parece que lo que han hecho los jueces de la Corte Nacional con el tema del pacto, del acuerdo de intención del FMI con el gobierno, es simple y sencillamente decir, Dios si lo pague, a mí tu patrón, nosotros estamos aquí postrados ante quién, ante el poder de Moreno. Y mañana se da Moreno, viene Nebot, nos postraremos ante Nebot. Y así no pueden funcionar las cosas. Entonces quiere decir que la Corte Constitucional, el Poder Judicial que actúa en nuestro país, no es independiente del Poder Ejecutivo. De ninguna manera. Es por esa razón, mira, cuando acá decimos, ¿por qué no hacemos un concurso para fiscal general, para jueces de la Corte Constitucional, para jueces de la Corte Nacional, público, con una transmisión así, que quede colgada en las redes ahora que estamos en el área digital, sin banco de preguntas, con un tribunal extranjero, y que ganen los mejores? No, eso no queremos. Queremos las preguntas de verdadero o falso. Esas nos gustan. Y después queremos que Trujillo o el que venga, si somos amigos de él, nos ponga a nosotros que estamos perdiendo en todo. Al final le ponga a los otros 30 sobre 100 y a nosotros pone 100 sobre 100. Y así ganamos. Así nos gusta. Esa es la democracia que queremos. Y después tenemos que hacer lo que nos dicen los que nos pusieron. Eso no es democracia. Eso es una vil y patética dictadura. Pedro, antes de culminar esta entrevista, quisiera saber cuál fue el peor error del gobierno anterior cuando estuvo de presidente el expresidente Rafael Correa. Dejarlo en el poder a su coidario, a su compañero, a su amigo del mismo partido político, como lo es actualmente el presidente Lenín Moreno. Rafael Correa es un hombre brillante y sobre eso no hay ninguna discusión. ¿Usted cree que no sabía lo que le iba a hacer Lenín Moreno? Primero, Rafael Correa, le repito, es un hombre brillante que está intelectualmente superior a todos los políticos ecuatorianos de la actualidad. Segundo, él cometió un delito de lesa honestidad, asesinó a la honestidad y asesinó al deseo ferviente de miles de jóvenes de crear una sociedad más justa. No estoy hablando de comunismo, ni de capitalismo, ni de izquierda, ni de derecha, porque tenemos que superar eso, ¿ok? Tuvo la mayor cantidad de ingresos petroleros de la historia. Era un hombre que tenía una hoja de ruta y el peor error de él fue haberse rodeado de Alexis Mera y a partir de allí se metió Nebot a gobernar el Ecuador. Que también gobernó con la derecha. Pero todavía era el abogado de Febres Cordero, el abogado de Nebot. El peor error de él fue traer a los hermanos Alvarado. El peor error de él fue rodearse de Lenín Moreno, de los Larrea, de María Paula Romo, de Roldán y de toda esta gente. El peor error de él fue no haberse parado un ratito para reunirse de un equipo de gente que le diga la verdad, de que no le hagan creer que él era Dios. El peor error de él fue no haberse metido en una clínica
técnica de desintoxicación para las drogas, porque él consumía la peor de todas las drogas, que es la droga del poder, la que te hace creer que eres un dios. Si Correa se habría mantenido siendo un tipo humilde, habría manejado un buen programa de gobierno y no se habría reunido a toda esta gente, hoy seríamos un país que seguramente con el mayor desarrollo de América Latina, porque el proyecto inicial era muy bueno. Lamentablemente él se envaneció, se endiosó y tenía, entre otros, a este tipo Lenín Moreno, que no vale un centavo. Pero ¿no cree que por ese egoísmo de él, de empoderarse, empeñarse en el poder, como lo hizo durante los 10 años, impidió que creara nuevos líderes? Para que ciertamente, pero absolutamente. Ahora mira, es muy probable que Nebot y Correa se hayan reunido en Bélgica antes del paro. Es muy probable. ¿Ok? Es muy probable que se hayan puesto de acuerdo para moverlo a Moreno y obligarlo a adelantar las elecciones. Y es muy probable que Correa y Nebot estén de acuerdo ahora para sacar un candidato único, que sería este tipo Sonneholner. Es muy probable, porque lo que ahora le interesa a Correa es ver cómo regresa al país, lo mismo que le interesaba a Bucarán en sus años de exilio en Panamá. Entonces, ahora yo creo que Correa ya perdió su oportunidad histórica y que ahora, atención con lo que le voy a decir, siempre pasan cosas. Usted a veces dice, me va mal en la vida, yo ya no sirvo para seguir adelante, mejor hubiera sido no nacer. Y yo le digo una cosa, mañana le va a pasar algo. Siempre pasan cosas feas y también nos pasan cosas bonitas. Sin duda, y va a salir un buen candidato en los próximos meses, un buen candidato, porque los ecuatorianos somos brillantes, que va a poder unificar al movimiento indígena con la parte más importante progresista del mestizaje. Y allí vamos a ver algunas cositas. Voy a ser un poco infidente. En esta reunión que usted acaba de mencionar, me lo comentó una persona que fue colaboradora del gobierno anterior, quien manifestó de que se habrían reunido no solo Rafael Correa, Jaime Nebot, sino también Guillermo Lasso, antes de las elecciones del 2017, y que se habría quedado en un acuerdo en que en el 2021 vaya primero Nebot y para el 2025 regrese Correa. ¿Cabe esta posibilidad? Absolutamente. Lamentablemente la política ecuatoriana es más sucia que un burdel. Y pretender creer que en el gobierno de Correa todos robaban, todos hacían destrozos y que la única santa virgencita del Quinche era Lenín Moreno, cuando era parte de ese gobierno, es bastante ridículo. A mí me parece que sí, que es muy probable que esta gente se esté reuniendo y que se esté repartiendo el país a trocha y mocha. El gran problema de ellos es que hay una dialéctica permanente, está todo en movimiento, todo se está desarrollando y empiezan a salir algunos candidatos diferentes, distintos. Mire, a mí me pasó lo siguiente. Yo lamentablemente viví muchos años afuera, lamentablemente, y allá me encontraba hablando extranjero con muchos hermanos ecuatorianos que tenían también muchos años allá, médicos, abogados, arquitectos, gente muy valiosa que también anhela regresar a su patria y también anhela en algún momento dirigirla y que están armando proyectos interesantes y que en algún momento se van a chocar contra los intereses de los Correa, de los Nebot y de los Lasso, que creen que nosotros somos ganado y nosotros somos seres humanos. Y los seres humanos somos un montón de cosas, ¿ok? Somos emociones y además somos razones. Solamente concluyo con esto. Mira lo rica que es la cultura indígena. Nosotros, con el pensamiento cartesiano, diferenciamos el cuerpo y el alma. Lo dividimos en dos partes, ¿no es cierto? Eso nos enseñó el amitu patrón español. Pero en cambio el indígena dice, no, somos una sola cosa. ¿Ok? Porque somos complejos, porque somos errores, porque somos cosas positivas, una sola cosa. Y en algún momento, yo estoy convencido que va a salir un movimiento social liderado por gente que realmente está planteando un cambio, que viene criticando todas estas barbaridades y que de pronto no va a traicionar ese anhelo social de tener un país diferente. Pedro Granja, ¿hacia qué tendencia ideológica se inclina más? Sí, a mí las izquierdas y las derechas, la izquierda y la derecha me sirve desde pequeñito porque soy muy flacuchento, para aprender a boxear, porque mi papá me enseñó a boxear desde muy pequeño. La izquierda y la derecha me sirve para tomar el café, para usar el celular, para eso sirve la izquierda y la derecha. Luego, ideológicamente hablando, ahora lo que necesita el ciudadano es alguien que le plantee soluciones, que le plantee razones para tomar una decisión en tal o cual sentido. Si ahora usted sigue con el tema anclada al tema de la izquierda
izquierda y la derecha, va a tener el clásico tipo que le pone la guía a la izquierda, ¿no es cierto? Pero el rato de virar, vira hacia la derecha, como Lenín Moreno. Y usted se termina estrellando porque dice, este idiota no sabe manejar. Eso pasa con Moreno. Soy de izquierda, pero viro hacia el lado del FMI. Yo me califico como un individuo profundamente lacónico, profundamente triste, que se pasa buena parte de su vida estudiando, leyendo, y que cuando hay menores abusados, los va a defender gratuitamente. Cuando hay obreros despedidos por alguna gente que se cree muy poderosa, yo los voy a defender. Hay mucha gente que se queja de mis métodos de defensa. Es que Pedro Granja hace justicia a través de Twitter. ¿Cómo quiere que yo pelee con una mujer que le ponen los ojos morados y el marido gana $50.000 semanales porque maneja, por ejemplo, una hacienda muy importante y tiene durante 8 años, maneja la justicia como le da la gana? Yo tengo que ver cómo equiparo las fuerzas, ¿ok? Entonces son estrategias. Yo me considero como un caminante, pero como un caminante con una visión de lucha social, y voy a estar así hasta el final de mis días. No me importa que me insulten, que me puteen, yo voy a morir siendo lo que soy. Finalmente, nuestro país han sido gobernados por tendencia tanto izquierda y derecha. Existe la posibilidad que para el 2021 salga un candidato de outsider y que sea tendencia liberal. Incluso los gobiernos de derecha e izquierda han estado involucrados en escándalos de corrupción. No podemos satanizar a unos y santificar a otros. Mire, si sale un outsider, les gana. ¿De tendencia liberal podría ser? De una tendencia distinta. Como decía, en algún momento lo dijo un gran pensador político, filósofo asiático. No importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Lo que quiere la gente es alguien que le dé resultados. Si salen outsider con una tendencia liberal, por ejemplo, como lo que usted plantea, seguro gana. Lo que falta en estos momentos es ampliar las conversaciones. ¿Una tercera vía? Una tercera vía para que pueda decir un Ecuador democrático y un Ecuador diferente, donde los niños tengan, por ejemplo, desayuno escolar, donde además hay que cambiar un montón de cosas, donde las mujeres puedan tener acceso al trabajo, donde las mujeres ganen sus puestos en las cortes porque son brillantes, porque son más capaces que nosotros, y no porque, son dádivas que les da el machismo. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden cambiar, y para eso debemos participar todos. Usted, el caballero, mi querido amigo César Guerrero, debemos bajarnos el poncho todos en este momento si queremos rescatar a la patria, o se la dejamos en las manos de estos terroristas bizantinos. Encuentro TV. Comunicación alternativa.